cuando tenía alrededor de 15 años, cursando mi segundo año de secundaria. Mi horario académico incluía numerosas horas de clases diarias. La mitad del día estaba designada para el sustento, e inmediatamente después venía mi módulo de física. Esta clase en particular estaba situada en uno de los dos espacios de enseñanza ubicados en el nivel inferior del edificio. Mi escuela era considerable, extendiéndose por 3 pisos, pero esto no era suficiente espacio para todas las clases requeridas, lo que llevó al establecimiento de un par de salas subterráneas. Se sentía bastante inquietante en esa sección cuando no había nadie más presente. Originalmente servía como zona de suministro y mantenimiento, pero había sido renovada para parecerse más a un pasaje estándar. La distinción clave era la ausencia de sistemas de megafonía o altavoces en el sótano en ese momento. En consecuencia, nunca se programaron allí clases temprano en la mañana que involucraran anuncios. Todos apodaron esta pequeña área subterránea la subzona. Y la gente a menudo buscaba clases allí principalmente porque estaba fresca y el material del curso era generalmente menos exigente. Además, incluía su propio baño privado. En ese día específico tuvimos un breve examen en física. Típicamente terminaría entre los primeros, encontrando el material relativamente sencillo. Después de completar mi examen, le envié un mensaje a un amigo, Alex, que estaba en el otro aula del sótano, sugiriéndole que nos encontráramos en el baño ya que me sentía inquieto. Él aceptó. Salí del aula y procedí por el corto pasillo hacia el baño. En cuestión de momentos, la puerta se abrió y Alex entró. Pasamos un tiempo simplemente charlando y bromeando hasta que Alex revisó su dispositivo y mencionó haber recibido un mensaje indicando que la instalación estaba iniciando una alerta de seguridad. Intercambiamos miradas reflejando nuestras sonrisas de complicidad. Ninguno de nuestros profesores nos había observado saliendo de nuestras respectivas habitaciones, lo que significaba que teníamos movimiento sin restricciones dentro del edificio durante la cuarentena. Decidimos subir sigilosamente al piso superior y explorar los pasillos desiertos simplemente por la novedad. El resultado más grave que anticipábamos era tener que explicar que no habíamos oído ningún anuncio debido a nuestra ubicación en las salas del sótano. Al abrir la entrada del sótano al nivel principal nos sorprendió descubrir que toda la iluminación se había apagado, dejando los pasillos casi completamente a oscuras, salvo por una tenue luz que se filtraba desde el área de la entrada principal. Esto parecía inusual, ya que las luces solían dejarse encendidas durante las medidas de seguridad. Algo serio estaba sucediendo, y de repente nos sentimos inseguros acerca de deambular. Alex avanzó cautelosamente por el pasillo y yo seguí su ejemplo. Alex luego miró hacia adelante y murmuró: ¿Quién es ese? Yo también miré, y surgiendo de la penumbra había un individuo. Inicialmente no pudimos discernir si era un instructor o personal, pero a medida que se acercaba, nos dimos cuenta de que esta persona no estaba vestida como ningún empleado. Llevaba ropa harapienta y desgastada de la calle. «Ok, volvamos», le dije a Alex mientras retrocedíamos rápidamente hacia el sótano. Seguro que nos había visto quienquiera que fuera. Notamos que ambas puertas de las aulas estaban cerradas y las luces apagadas, así que para evitar causar una interrupción optamos por ocultarnos en el baño. Inmediatamente apagué la luz y luego ambos nos refugiamos en la cabina de la esquina. Había un silencio absoluto en el espacio.
No zumbido de ventilación, no ruido del sistema de calefacción, nada más que nuestra propia respiración controlada y el sonido infrecuente de una gota de líquido del grifo. La puerta del baño se abrió de repente, y la luz del pasillo iluminó brevemente la habitación. La puerta se cerró entonces, sumergiendo el baño de nuevo en la oscuridad total. Alex y yo nos esforzamos por silenciar nuestra respiración. La habitación estaba tan quieta que podíamos discernir a alguien acercándose a nuestro lado del baño. La persona se detuvo y comenzó a inhalar y exhalar muy fuerte, como si estuviera sin aliento. Tanto Alex como yo estábamos aterrorizados. Alex luego hizo algo bastante imprudente. Me susurró cerca del oído: «Tenemos que intentar salir gateando por los otros cubículos». Sin embargo, la habitación estaba tan silenciosa que incluso el tono susurrado de Alex se propagó por el espacio. La respiración pesada fuera del cubículo cesó, y la persona intentó empujar la puerta del cubículo hacia adentro. Fue entonces cuando le susurré: «Muévete, muévete», a Alex. Ambos nos deslizamos por debajo del panel de partición al cubículo adyacente, luego al siguiente, y finalmente emergimos al otro lado del baño. La persona ahora estaba golpeando agresivamente la puerta del cubículo que acabábamos de abandonar. Alex y yo nos levantamos del suelo, abrimos de golpe la puerta del baño y cuando la luz inundó de nuevo el espacio vimos al individuo de arriba parado cerca. Golpeamos la puerta de la clase de Alex. El instructor nos admitió al instante. Alex relató apresuradamente los eventos mientras el profesor aseguraba la puerta, mencionando haber visto un objeto metálico asomando del bolsillo del hombre. Me sorprendió esto, ya que yo no había observado nada parecido, pero no lo contradije. Normalmente un grupo de estudiantes de secundaria encontraría una entrada tan dramática y hilarante, pero noté que todos los jóvenes acurrucados en la esquina parecían genuinamente aprensivos. Un impacto repentino y fuerte en la puerta hizo que todos saltaran y un par de chicas jóvenes gritaron de alarma. Alex, el profesor y yo pudimos ver al individuo parado en la entrada, asomándose por el panel de la ventana mientras intentaba girar la manija simultáneamente. Después de varios impactos contundentes en la puerta, aparentemente por frustración, se dio la vuelta y retrocedió por el pasillo hacia la escalera. No estamos seguros exactamente cuánto tiempo más duró la situación de seguridad, pero durante más de una hora permanecimos en silencio absoluto en la sala. El profesor ocasionalmente hacía preguntas a Alex y a mí en un tono notablemente preocupado, sacudiendo la cabeza después de cada detalle que compartíamos. Finalmente, alguien del nivel principal contactó al instructor, quien luego nos dirigió a todos a proceder en fila india por las escaleras y salir de la estructura, donde nos encontrarían los agentes de la ley. Alex y yo hicimos todo lo posible para proporcionar una descripción del individuo a la policía y al director administrativo. Uno de los oficiales me dio una palmada en el hombro y se nos indicó que fuéramos a casa. Después de este incidente, la escuela implementó sistemas de vigilancia en todas las instalaciones y aumentó significativamente el presupuesto asignado a las medidas de seguridad. Este suceso nunca se informó en la prensa, así que sinceramente nunca supimos si las autoridades detuvieron al individuo. Estoy convencido de que esa persona tenía un propósito único y malévolo: hacernos daño en ese mismo cubículo del baño. Como exoficial de la ley,
Habiendo servido 2 décadas en una fuerza policial estatal, la comunicación más inquietante que recibí jamás se refería a una medida de seguridad en curso en una instalación educativa cercana para adolescentes. Por consideraciones de privacidad me abstendré de nombrar la institución específica. Este incidente ocurrió en una tarde sombría y lluviosa. Mi indicativo de unidad fue transmitido por la red de despacho, dirigiéndome a responder a una situación de cierre donde se había observado a un individuo de aspecto cuestionable descendiendo de un vehículo de color claro estacionado detrás de las instalaciones y entrando por una puerta trasera situada cerca de los vestuarios de los jóvenes. Llegué al estacionamiento del área de servicio del edificio, aparcando justo al lado del vehículo de color claro. Estaba desocupado y todos los puntos de entrada y el compartimento de almacenamiento estaban asegurados. Abrí la entrada de servicio carmesí que daba acceso al pasillo que conducía al gimnasio, ubicado justo al lado de las instalaciones de vestuarios. La iluminación principal había sido desactivada, sumergiendo todo el interior del edificio en la penumbra. Saqué mi linterna táctica de mi cinturón de servicio y utilicé su haz para navegar por los pasillos. Llegué al área principal de recepción, donde un miembro del personal salió de la oficina administrativa, instruyéndome en voz baja a investigar el vestuario de los jóvenes, pero a proceder con precaución, ya que el individuo podría estar armado. Solicité unidades adicionales por mi dispositivo de comunicación y me aseguraron que la ayuda ya estaba en camino. Regresé al pasillo por el que había entrado inicialmente, donde localicé el vestuario de los jóvenes justo al lado de la salida exterior. Empujé suavemente la puerta para abrirla. No había paneles transparentes en estos espacios, dejando la habitación completamente desprovista de iluminación natural, iluminada solo por el haz de mi linterna táctica. Había un zumbido bajo y constante presente, proveniente de algún tipo de unidad de circulación de aire montada arriba. Pero incluso sobre eso, detectaba débiles raspados o impactos sutiles en las puertas de los armarios que emanaban del extremo opuesto de la habitación. Se suponía que debía anunciar mi presencia como oficial en voz alta, pero francamente, estaba demasiado aprensivo. La tensión palpable en el espacio era extrema. Sostuve mi linterna táctica en una mano y mi arma de servicio en la otra mientras avanzaba cautelosamente hacia el extremo opuesto del vestuario. Parecía que independientemente de mi posición dentro del espacio, los impactos y golpes siempre provenían de la dirección opuesta. Estaba posicionado en la esquina del vestuario, cerca de la entrada al pequeño baño, cuando el sonido de alguien cerrando con fuerza la puerta de un armario en otra sección me hizo sobresaltarme violentamente. Me moví en la dirección del sonido y descubrí que se originaba en el área de vestuario atlético del equipo. No había puerta divisoria que separara el vestuario principal de la sección del equipo deportivo. Las unidades de almacenamiento en esta parte también eran notablemente más grandes. Finalmente reuní el coraje para anunciar mi presencia gritando, ¡Policía! Después de mi anuncio, un joven comenzó a gritar pidiendo ayuda desde algún lugar dentro de la habitación. Sin embargo, era bastante indistinto. El joven golpeó la puerta de un armario en el extremo más alejado de la fila en la que estaba, y me di cuenta de que el chico estaba atrapado dentro de un casillero. Una ola de náuseas me invadió. Le dije que volvería en un momento y, una vez más,
Solicité refuerzos por mi dispositivo de comunicación mientras salía corriendo hacia donde había estado estacionado el vehículo de color claro. Se había ido. Mi error más significativo fue no obtener de inmediato el número de matrícula. Le indiqué a la central que emitiera una alerta para un vehículo sospechoso de color claro. Regresé apresuradamente al edificio y ordené al personal administrativo en la oficina principal que concluyera el día académico y enviara a alguien con una herramienta de acceso para el vestuario para liberar al joven del armario. El chico había sido retenido por el individuo con un objeto afilado presionado contra su espalda, ya que más tarde supuse que el hombre intentaba guiar sutilmente al chico de aproximadamente 12 años hacia su vehículo. El joven había sufrido una laceración en su extremidad por el individuo que lo hirió durante su forcejeo. El vehículo del hombre fue localizado aproximadamente 7 días después, en el estacionamiento de una cadena local de tiendas de conveniencia, donde fue aprehendido tras una identificación positiva. Me hospedaba en una determinada cadena de moteles en un estado vecino mientras exploraba un campus universitario específico, una institución a la que estaba considerando asistir. Mi familia no pudo acompañarme, así que viajaba de forma independiente. Después de participar en visitas al campus, me detuve a tomar algo en un restaurante local antes de regresar al alojamiento alrededor de las 20:00 horas, con la intención de volver al campus al día siguiente. Aproximadamente 60 minutos después de mi regreso a la habitación, se activó un sistema de alerta inusual, acompañado de una intensa iluminación pálida que pulsaba desde un ángulo superior. Poco después, un anuncio automatizado comenzó a repetirse diciendo algo así como: «Todos los clientes del motel, por favor, permanezcan dentro de sus habitaciones. Esto es una medida de seguridad». Nunca había oído hablar de un cierre en un establecimiento de alojamiento. Ni siquiera sabía que estos lugares poseían este tipo de sistemas de alerta. Lo encontré más intrigante y novedoso que preocupante. Finalmente el sonido de la alerta cesó, pero la iluminación continuó pulsando, y aproximadamente cada 30 segundos el anuncio volvía a transmitirse. Eran solo alrededor de las 21:30, así que encendí la televisión para tener sonido ambiental mientras empezaba a prepararme para la noche, cambiándome de ropa y ocupándome de la higiene. Apagué las luces de la habitación al terminar y me metí en la cama. Vi televisión durante unos 30 minutos antes de apagarla. La luz seguía pulsando, molestamente intensa y pálida, lo que sin duda impediría mi capacidad para descansar. Empezaba a considerar contactar a la recepción para preguntar sobre la situación cuando sonó la unidad telefónica. Era alguien de la recepción. Anticipaba que me proporcionaran información sobre la alerta y su duración, pero en cambio el individuo al teléfono habló con evidente preocupación. Me instruyó que mantuviera la calma y saliera de la habitación. Aproveché esa oportunidad para preguntarle la naturaleza precisa de los eventos que se desarrollaban. Procedió a informarme de que alguien más estaba presente en el alojamiento conmigo y me instó a evacuar sin demora. Solté la unidad telefónica e instintivamente comencé a escanear mi entorno. Una parte de mi mente estaba intrigada por averiguar si realmente había otra persona presente. Revisé debajo de la plataforma para dormir. Examiné el lavabo desocupado. Nadie en ninguno de los lugares. Luego observé el portal del armario situado adyacente al lavabo.
Era uno de esos armarios con un panel de madera que se desliza. Estaba entreabierto por una estrecha hendidura, y a través de esa delgada abertura discerní el rostro de un individuo. Inicialmente la comprensión no se registró, pero al cerrarse el panel deslizante ese momento provocó pánico y huí de la habitación. El personal de recepción mostró más tarde la grabación de vigilancia de aproximadamente 60 minutos antes, mostrando a un individuo sospechoso deambulando por los pasillos, aparentemente buscando una habitación específica. Cuando llegó a mi entrada, accedió a ella usando una tarjeta llave que de alguna manera había obtenido, y ese fue el momento crítico. Permanecí presente mientras la policía escoltaba al individuo fuera esposado. Predeciblemente era un hombre, de estatura modesta, probablemente de unos 40 años. Me miró en mi dirección mientras lo llevaban, como si me reconociera al instante. Es inquietante en retrospectiva considerar que pudo haberme estado observando durante más de 60 minutos desde dentro de ese espacio del armario.